Buenas tardes, saludos a todos. Gracias, señor Jorge Palmeros. Gracias, don Benjamín, por la oración. Saludos a Guatemala, a Chicago, a Santiago de Chile y todos los que nos estén escuchando. En Zacatecas también, a la familia de doña Carmen, saludos. Feliz primer día de Panes sin Levadura. Creo que habíamos tenido un problema al principio de YouTube, pero ya están recibiendo. Espero que estén conectados y recibiendo bien. Muy bien, como saben, estamos ya en el segundo servicio del primer día de Panes sin Levadura. Estamos en el día 15 del primer mes, en el mes de Nisan o mes de Aviv. Así que es tiempo de estudiar la palabra de Dios, como se mencionó en la oración inicial. Estamos ahora con el pan más sólido, que es el pan espiritual. Hoy en día, en nuestros países, en nuestros lugares donde estamos, se habla de personas en la política que vienen a hacer cambios, quitarnos de ciertas ataduras. Y yo, preparando este sermoncillo, recordaba a un libertador aquí en nuestro continente, a Simón Bolívar, nacido en Caracas, Venezuela, me parece, y que ayudó a la independencia de varios países: Colombia, Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia. No, no recuerdo qué otro país, pero le llamaron al libertador de América, como ustedes lo estudiaron cuando estaban en las escuelas, en las universidades, y se refería que era un libertador. Que yo busqué el significado del libertador, y según los diccionarios dicen el que libera, y algunos sinónimos de libertador es redentor y liberador, alguien que libera de algún yugo. Pero nosotros conocemos otro tipo de libertadores. Estas personas pues siempre tenían un propósito que no era de acuerdo al plan de Dios. Entonces hoy que estamos celebrando el Día de Panes sin Levadura, la salida de Egipto, la salida de aquella esclavitud en la cual ellos, después de que José llegó a Egipto, cuando fue vendido por sus hermanos, recuerdan ustedes que José no lo querían sus hermanos y planearon matarlo, después planearon venderlo, total que lo vendieron, llegó hasta Egipto y ahí llegó con el faraón, y fue un hombre agradable, es el faraón, llegó a ser el segundo del faraón, como hemos leído. Pero después de todos esos eventos, de cuando regresa Jacob a Egipto, porque había una sequía, pasaron muchos años y ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de las promesas que había hecho Dios a Abraham. Y estos israelitas en Egipto, después de 400 años, se volvieron esclavos de los egipcios. Pero entonces Dios levantó un hombre para sacarlos de la esclavitud. Y quiero leer un resumen de esos eventos, pero a la manera del señor Esteban. Si recuerdan ustedes Esteban, vamos al libro de Hechos, por favor. Todos conocemos lo que dice en Éxodo 12, ¿verdad? De lo que sabemos de la salida de Israel de Egipto, pero vamos a leer por qué, o el discurso de Esteban, según dicen algunos títulos de los párrafos de nuestras Biblias. En Hechos capítulo 6, vamos a leer 2 versículos, el 10 y el 11. Aquí dice arresto de Esteban. Dice el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que les hablaba Esteban. Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces estos hombres sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y aquí va más o menos enfatizado para mi tema del sermoncillo, sobre Moisés, un hombre que Dios levantó para liberar un pueblo, realmente de la libertad que Dios quería, no la libertad que prometió Simón Bolívar
o José Martí, o en el caso de México, el señor Iturbide, que fue el que selló la independencia aquí en México después de los 10 años que tuvimos en 1800. Este es realmente un libertador, y Esteban lo resume así. Vayamos al capítulo 7 y vamos a iniciar en el versículo 1. Dice, entonces después de todo esto que hablaban de Esteban y que no sabían si era mentira, el sumo sacerdote le dice, entonces, ¿es esto así? ¿Es verdad? Le preguntan a Esteban. Para no leer todo el capítulo, porque esto es un discurso, vamos a brincar al versículo 18. Para que leímos lo del capítulo 6 para saber el contexto de por qué arrestaron a Esteban. Y en el versículo 18 dice, hablando Esteban, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, de lo que les platicé un momento, hablando de que en este momento empezaron a ser esclavos, cuando ya no reconocieron lo que había hecho Dios por medio de José en ese pueblo. Este rey, usando su astucia de nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, hablando de los israelitas, versículo 19, a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños para que no se hicieran más grandes, no se hicieran un pueblo más grande, porque habían crecido en número. Versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Todos conocemos esa historia. Aquí Esteban les está resumiendo la historia de Moisés, hablándola de su propio pueblo. Y fue enseñando a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Él vivía los primeros años en Egipto con el faraón, como hijo de faraón. Pero Dios le puso en su corazón que conociera sus raíces, a su familia, realmente su familia. Entonces Moisés, al ver a que era maltratado, uno de sus familiares de los israelitas, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Estaba siendo preparado Moisés para un trabajo que iba a hacer 40 años después. Ustedes saben, después de este evento pasaron otros 40 años. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Aquí empezó Dios preparando un libertador. Versículo 26, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué se maltratáis los unos con los otros? Si ustedes recuerdan, Dios no quiere que nos maltratemos porque somos familia. Si se amarás, que se amen los unos con los otros, pero estos no estaban haciendo eso. Versículo 27. Entonces el que maltrataba a su prójimo no aceptó lo que dijo, se le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? Empezaban a rechazar a Moisés. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, fíjese, cómo para Dios el tiempo no existe. ¿Cómo puede preparar una persona durante tantos años para un trabajo especial? Pasaron otros 40 años. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de la zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él a la voz del Señor. Y dice, yo soy el Dios de tus padres. Versículo 32, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y él le dijo, Señor, no, perdón, y le dijo el Señor a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, hablando Dios de Israel cuando estaba esclavizado, y he oído su gemido,
sus súplicas, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Aquí le dio la comisión de libertar a su pueblo. Es lo que está narrando Esteban, muchos siglos después, en el tiempo después de Jesús. Versículo 35, a este Moisés, a que habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este es un verdadero libertador, pero aún así tenía ciertos errores porque era un libertador físico. Seguimos leyendo. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto. Como sabemos, ¿cuántas plagas fueron las que anunció Moisés para que Faraón soltara a su pueblo? Si recuerdan, eran 10. Cada plaga que pasaba, Faraón se endurecía más y no los dejaba ir hasta la 10ª plaga, lo que celebramos la noche de la Pascua, cuando pasa el ángel de la muerte. Dice, hizo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Esto fue cuando cruzaron, cuando iban huyendo, ya después de la noche que celebramos anoche. Ellos salieron y pasaron por el Mar Rojo, como ustedes saben. Dice, y anduvieron en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, anunciando al verdadero libertador. Este es el verdadero libertador, el del que vamos a leer más adelante. Como a mí, a él oiréis. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Dios levantó a Moisés para rescatar a un pueblo de la esclavitud. Como escuchamos en la mañana, el señor McNabb habló sobre el tema, lo que significa la levadura, que es sacar la levadura de nuestras vidas. En estos días de panes en levadura, el sacar la levadura de nuestras casas, de nuestros lugares donde vivimos, significa sacar el pecado. Estos israelitas cuando estaban en Egipto, estaban cometiendo pecados, estaban bajo las costumbres de los egipcios. Y Dios levantó a este pueblo para que ya no fueran más esclavos, sino que obedecieran al verdadero Dios y no a otros dioses. Pero ellos no querían hacerlo. No querían salir de la esclavitud. Versículo, si quieren seguir leyendo, en el versículo 40 dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos estaban acostumbrados a eso, a andar en pecado. Esto es un ejemplo para nosotros. Como decía el señor Armstrong, nosotros fuimos sacados del mundo, del Egipto espiritual, hablando del pecado. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos volver al mundo? Queremos volver a las costumbres, queremos volver a lo que antes sabíamos que era malo, y hoy en día está pasando mucho eso. Tenemos que tener mucho cuidado, y en este día que inicia los panes sin levadura, es muy interesante conocer la historia, los antecedentes de nuestros antepasados. Vayamos al libro de Juan, por favor. Una gran verdad que siempre la hemos leído y la sabemos, pero la vamos a estudiar un poquito más a detalle. Vamos al libro de Juan en capítulo 8. Vamos a leer versículo 31. Dice aquí mi párrafo de esta Biblia, Reina Valera 1960. La verdad os hará libres, hablando de esa verdadera libertad. No la libertad que tuvieron los israelitas por medio de Moisés. Dice aquí en versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice en la siguiente parte del verso? Dice, y la verdad los hará libres. Hemos escuchado mucho estas palabras de que la verdad nos hará libres. Muchos las repiten y las enseñan en las iglesias llamadas cristianas. Pero ¿qué significa realmente esta libertad
en la verdad de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 34. Siguiente versículo. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí estamos viendo la verdadera esclavitud. Cuando nosotros estábamos en pecado, éramos esclavos. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa por siempre. Claro que no, porque aquí viene algo muy importante. El hijo sí queda para siempre. Hablando del Hijo de Dios, cuando deshizo las obras del pecado. Así que si el Hijo, dice el versículo 36, así que si el Hijo os da libertad, seréis verdaderamente libres. Este es el verdadero libertador. Este es realmente el que había anunciado a Moisés a aquellas personas, lo que acabamos de leer ahorita en Hechos, por Esteban. Nosotros tenemos que creer en las palabras de este Jesús, que nos prometió libertad, una verdadera libertad, no la libertad que tuvieron aquellos israelitas que hoy están perdidos dentro de este mundo. Entonces, el pecado es parte de la esclavitud y es lo que simboliza la levadura. Tenemos que sacar el pecado de nosotros para no volver a la esclavitud que teníamos antes, que perteneciéramos al llamado. Vamos a Gálatas, por favor. Algunas citas creo que las mencionó el señor Magnat, no sé, me parece que algunas sí. Gálatas 4. Y vamos a leer versículo 8. La diferencia de la esclavitud que tenían aquellos israelitas y la esclavitud en la cual estábamos nosotros. Capítulo 4, versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. En esa condición estábamos cada uno de nosotros, hablando del tiempo presente. En esta esclavitud nos encontrábamos, sirviendo a otros dioses, y no tiene que ser dioses de madera. Cualquier cosa que pongamos primero que Dios, la escuela, el trabajo, todo es un dios ajeno o un dios falso. Versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Sí, porque fue Dios el que nos llamó. No fuimos nosotros los que nos acercamos a Dios. Como dice Juan 6:44, nadie puede ir al Padre, al Hijo, si el Padre que lo mandó no lo trajere. Entonces dice aquí Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres en rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavitud? Sí, porque de nuestros corazones, nuestras mentes, queremos regresar al mundo, queremos regresar al paganismo, a servir a otras cosas. Y eso es un peligro muy fuerte, y eso también está pasando dentro de la iglesia de Dios. Vamos a brincar al versículo 21 del mismo capítulo. Aquí hay una alegoría, dice, de Sara y de Agar, hablando de esclavitud y de libertad. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, como ustedes saben, Ismael, y el otro de la libre, en el caso de Isaac. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre nació por la promesa. Versículo 24, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Israel estaba bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Hay dos tipos de esclavitud, y es la que estamos ahorita leyendo. Dice, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ¿sí? Cuando sube Moisés y recibe las tablas del testimonio de los 10 mandamientos,
Y ahí se hace el antiguo pacto, el cual, dice, da hijos para esclavitud. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo a los Gálatas. Este es Agar, dice, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, no acá en Egipto como muchos creen, como nos lo enseñó el señor Mortensen, dónde está realmente el monte Sinaí. Y corresponde, dice, ¿qué dice aquí? Se corresponde a la Jerusalén actual. Todos estos descendientes físicos provienen de Agar, según lo que dice Pablo. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. ¿Sí? Están en esclavitud porque están sirviendo a otros dioses. Dice aquí, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, hablando de la nueva Jerusalén, la que está descrita en Apocalipsis 20, 21, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Hablando, ¿se acuerdan de la esposa de Abraham? Que era estéril. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Seguimos leyendo. No, era hasta, perdón, hasta ese versículo nada más, hasta el 27. Ahora, brinquemos al capítulo 5, siguiente capítulo. Entonces dice Pablo aquí, hablando de la esclava y la libre. Perdón, vamos a leer el versículo 28, se me pasó, el versículo 28 del anterior. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, para completar lo que estábamos leyendo. Ahora capítulo 5, versículo 1. Estar pues firmes en la libertad, ya que somos hijos de la libre, dice Pablo, estar firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres, el verdadero libertador. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recomienda y insiste que no nos volvamos a la esclavitud, o sea, al pecado. Vayamos al versículo 9 de este mismo capítulo. Lo que leyó en la mañana señor Magnat dice, ¿y cómo relaciona Pablo la esclavitud con la levadura? Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Pablo aquí en el capítulo 5, versículo 9. Y continuando leyendo en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Ese fue el llamamiento que tuvimos nosotros cuando entramos a esta iglesia y cuando fuimos bautizados. Fuimos llamados a una verdadera libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Eso fue lo que vio Moisés cuando vio que ese fue el ejemplo. Por eso Esteban lo mencionó, porque aquellos israelitas se estaban peleando. Dice que aquí no debemos de servirnos con amor los unos con los otros. Y a lo mejor me voy a escuchar muy reiterativo, pero hoy no está pasando en la iglesia de Dios. Seguimos leyendo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es salir de la levadura y no regresar a la esclavitud. Tenemos que cumplir con esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos con los otros, mirad que también nos consumáis los unos con los otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué dice en el versículo 17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que cada quien quiera. Pues si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y dan toda una serie de si seguimos en esta esclavitud del pecado.
Vamos ahora a leer otra carta de Pablo. Ahora vamos a Hebreos. Creo que también lo citó el señor, no recuerdo si lo citó el señor Magnán en la mañana. Hebreos capítulo 2, de la verdadera libertad. Versículo 14 y 15 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, cuando se hizo hombre, hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o a esclavitud. Este versículo ayer lo leyó, creo que el señor Mortensen, o el día de la Pascua. Este versículo es muy importante, porque está hablando que si nosotros tenemos miedo o somos amenazados, vamos a estar siempre en esclavitud cuando no confiamos en Dios. Vuelvo a leer. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Nosotros, cuando no ponemos a Dios primero, que fue lo que no hicieron los israelitas en el primer pacto, vamos a estar siempre en esclavitud y no vamos a gozar de esa libertad que Dios nos está ofreciendo, según lo que está diciendo aquí Pablo en el versículo 15. Vamos a leer Romanos 8. No debemos de tener miedo, no debemos de tener temor, solamente debemos de tener temor hacia Dios. Porque estos israelitas, acuérdense lo que leímos el sábado sobre el tiempo de Josué, cuando ellos mandaron espías y tuvieron miedo de aquellos gigantes, no confiaron en Dios. Por eso hoy siguen siendo esclavos. Vamos a leer Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si nosotros seguimos los deseos de la carne y seguimos con nuestras faltas, nuestros errores, nos va a llevar a la muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Esa es la verdadera libertad. Brinquemos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, versículo 13, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 21. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, claro que no. Recibimos un espíritu de libertad. ¿Para estar otra vez en temor? No, claro que no. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, y aquí está una recomendación. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dando a entender que no nos olvidemos para qué fuimos llamados. Que estos padecimientos que enfrentamos hoy en día, enfermedades, situaciones económicas o problemas, lo que sea, no se comparan con la gloria venidera, es lo que está diciendo Pablo a los Romanos. Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada, también por Jesucristo, la misma creación, de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Continuamos en el versículo 31. ¿Qué pues diremos? ¿Esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí está, ¿por qué no debemos de tener miedo? ¿Por qué debemos de confiar en Dios? ¿Por qué debemos de salir de esa esclavitud del pecado? Versículo 32, el que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, el día de la Pascua, el día que murió, lo que celebramos hace 2 noches. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice Pablo aquí. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, al que también intercede por nosotros. Es un abogado, como sabemos. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O de esa libertad, de esa verdadera libertad. ¿Quién nos va a separar de la libertad que está ofreciendo Jesucristo? Y este tiempo de panes sin levadura nos muestran esa libertad, pero tenemos que ser obedientes para poder acceder a estas promesas. Y estos 7 días que sacamos nuestras levaduras, sacamos todo eso que infla la masa, representa eso, que salgamos de esa esclavitud, de ese pecado. Y aquí está por qué debemos hacerlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? Al parecer está hablando del tiempo del fin, los 4 jinetes del Apocalipsis. Hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Versículo 26, perdón. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, versículo 38, ni la vida, fíjese lo que se puede oponer a nosotros. La muerte, lo entiendo, pero ni la vida. ¿Qué quiere decir que ni la vida nos va a separar? Hay que estudiar mucho esto. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué dice todas estas recomendaciones? A veces nosotros ponemos la vida antes que a Dios, confiamos más en otras cosas porque pensamos que vamos a morir, y eso es lo que les pasó en la antigüedad. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos a otra cita, ya la penúltima casi, perdón. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer versículo 1. Lo leyó también el señor Magna, me parece. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿sí? Para que no volvamos a la esclavitud del pecado. Y si alguno hubiera pecado, o sea, lógicamente somos humanos y vamos a caer en el pecado. Como decía el señor Mortes en la mañana o la traducción, a veces vamos a encontrar levadura y aunque ya hemos limpiado la casa. Dice, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Y Él es la expiación por nuestros pecados. Claro, Él nos limpia de los pecados si es que pedimos perdón y nos arrepentimos, claramente. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo a su debido tiempo. Claro que sí. Porque muchos van a decir, ahí está, Dios está salvando. No, esto es cuando ya venga la segunda resurrección. Versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, versículo 4, y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, o sea, no están en libertad, porque lo que leímos al inicio que dice que la verdad nos hará ¿qué? Nos hará libres. Pero dice aquí que si no guardamos los mandamientos, la verdad no está en nosotros. Caemos en la esclavitud. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que le conocemos a Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, según lo que dice aquí el apóstol Juan. Brinquemos al versículo 15 de este mismo capítulo. Dice, no améis al mundo, porque de ahí fuimos sacados. No debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo, de esa esclavitud, de la cual hoy estamos representando por medio de la levadura. El mundo pasa, versículo 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la verdadera libertad que ofrece el verdadero libertador Jesucristo. Regresemos a Romanos. Ahora en el capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es un resumen de lo que ha pasado con el pueblo de Dios. Este pueblo Israel físico, nosotros no nos debemos de vanagloriar porque Israel está ahorita extraviado. Dice, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en este caso nosotros. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y aquí viene realmente el título de mi sermoncillo. Vendrá de Sión el libertador, cuando todo Israel sea salvo. Y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados de todo Israel. Para finalizar, vayamos a 2 de Timoteo 3:13. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero aquí está la recomendación para finalizar mi tema, dice Pablo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo de quién lo has aprendido realmente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hablándole Pablo a Timoteo, pero es una recomendación para nosotros, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús.
que es en Cristo Jesús. Hermanos, feliz fiesta de panes sin levadura y no caigamos en esa esclavitud en la cual hemos sido rescatados por el verdadero libertador, Jesús el Cristo.